días, soy Yorli de Remurpe. Ahora estamos con la directora de lineamientos técnicos de CENEPRED, que nos va a aclarar el panorama en relación a la presentación de estos lineamientos técnicos generales para la implementación del proceso de estimación del riesgo de desastres publicados recientemente. Como sabemos, antes de la ley 29664, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, lo que existía básicamente era un enfoque en relación al desastre, es decir, cómo me preparo para atender el desastre. Sin embargo, con esta ley o el enfoque que asume esta ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo es entender que las condiciones que generan los desastres finalmente son las condiciones de vulnerabilidad, y las condiciones de vulnerabilidad las construimos las sociedades en tanto vamos desarrollando, en tanto nos vamos relacionando con nuestro entorno, con nuestro medio. Entonces, se ha avanzado en ese sentido. Este es el nuevo enfoque de la ley que involucra al conjunto de instituciones públicas, privadas, a la sociedad civil. Es un sistema nacional que es, digamos, favorece la participación, es sinérgico, es descentralizado, y esto es importante. Nosotros estamos encargados de generar justamente los lineamientos técnicos para los procesos de estimación, prevención, reducción y reconstrucción. Como sabemos, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre, en el marco de la nueva ley, básicamente tiene a su cargo 4 de los 7 procesos. El CENEPRED asume los primeros 3 y el último, es decir, estimación, prevención, reducción y reconstrucción, en tanto el INDECI orienta los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. Entonces, estamos trabajando justamente en este tema. Ya, afortunadamente, la Presidencia del Consejo de Ministros ha aprobado los lineamientos técnicos generales para la implementación del proceso de estimación del riesgo de desastre, y hemos justamente desarrollado el 11 y 12 de abril pasado, donde justamente tuvimos la ocasión de contar con el presidente de Remurpe como parte de uno de los paneles. En este taller se han elaborado los insumos para la generación de lo que van a ser los lineamientos técnicos generales para los procesos de prevención, reducción y reconstrucción. Los gobiernos locales deben identificar las condiciones de riesgo de sus ámbitos de competencia de manera articulada. Es importante también que los gobiernos locales dispongan de equipos de profesionales multidisciplinarios, es decir, el conocer el riesgo no es competencia de una sola especialidad. Es necesario que se tengan equipos multidisciplinarios. Es importante también que, dependiendo del tipo de peligro que hay que analizar, se dispongan pues de profesionales competentes para ese tipo de peligro. Y para conocer las vulnerabilidades también tengo que conocer la población, cuáles son los factores socioeconómicos que están detrás de las condiciones de riesgo, las condiciones de vulnerabilidad de esta población, cómo se comporta esta población, cuál ha sido el proceso de evolución, comportamiento demográfico de la población en este espacio. Entonces, eso nos lleva a pensar entonces que efectivamente requieren los gobiernos locales de disponer de equipos multidisciplinarios, ¿no? La ley establece que los gobiernos locales, regionales, las entidades públicas deben disponer de grupos de trabajo para la gestión del riesgo de desastre. Estos grupos de trabajo son presididos por los presidentes de los gobiernos regionales, los alcaldes en el caso de los gobiernos municipales y por los ministros en el caso de los sectores. Y en ese sentido es importante también que los gobiernos locales identifiquen profesionales competentes para hacer el seguimiento al trabajo que desarrollarían estos equipos multidisciplinarios, porque a veces también de pronto encargamos esta actividad a alguien que no tiene las, capacidades para hacer el seguimiento que corresponde al desarrollo de estos estudios, y esto es todo un proceso, ¿no es así? Es importante en ese sentido que los gobiernos locales prioricen los recursos, asignen los recursos para estos estudios, y que a su vez utilicen esta información para la asignación de inversión, ¿no? Tanto para el Sistema
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre identifica como una necesidad el conocer los peligros, analizar las vulnerabilidades y establecer, los escenarios de riesgo como punto de partida para la toma de decisiones. Entonces, siendo de esta manera y habiendo evidenciado el conjunto de eventos que hemos tenido en los últimos meses, en las últimas semanas, entonces caemos en cuenta una vez más que es necesario generar esta información, y para eso es justamente útil los lineamientos que han sido aprobados. Que es importante partir de los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque la expresión del riesgo no, se da de manera concreta en un espacio local determinado. Por lo tanto, es importante partir en estos espacios locales para disponer de esta información y con eso también tomar decisiones. Lo otro que es importante es que a partir de los lineamientos es posible que los gobiernos locales cuenten con información de carácter cualitativo y cuantitativo. Es decir, yo con estos estudios voy a poder también valorar económicamente cuáles son mis escenarios de riesgos y en función a eso poder disponer de información. Es importante valorar económicamente porque ayuda a las autoridades, a los tomadores de decisión a finalmente definir cuál es el rumbo que voy a tomar en relación a la asignación de inversión y al desarrollo local en general, ¿no? Empezar por zonas críticas, zonas de mayor incidencia de peligros, y así ir completando, todo el territorio de competencia de una autoridad local. La Dirección de Lineamientos Técnicos cuenta con una unidad de control de procesos. Esta unidad está trabajando en la elaboración de indicadores. Es importante también que los gobiernos locales, regionales y las entidades públicas hagan el proceso de seguimiento y evaluación de este trabajo, ¿no? Es decir, también es importante que ellos mismos recojan, las lecciones aprendidas del proceso que van implementando. Entonces, efectivamente ya está previsto en el CNEPRED el trabajo de evaluación de lo que es el proceso de implementación valga la redundancia, del proceso de estimación del riesgo, ¿no?